El escandaloso regreso de Laura Sarabia al gabinete del gobierno, a pesar de tener investigaciones vigentes en la Procuraduría y la Fiscalía, dejan claro que todos los que integran este nefasto gobierno son tan autistas como el propio presidente, ya que viven en un mundo paralelo en donde la justicia, la ética y la moral no existen. Ahora bien, en otro tema, en el día de ayer se debatió en la Comisión Primera del Senado de la República los trágicos resultados del Acuerdo de La Habana, en donde Juan Manuel Santos junto con las FARC engañaron al país prometiendo una falaz paz que nunca llegó, ya que por el contrario a los veteranos criminales de esas organizaciones los vemos hoy sentados muy tranquilamente en el Congreso, mientras que las víctimas le siguen suplicando al incapaz Estado verdad y reparación, ya que las FARC nunca se extinguieron y sus disidencias le siguen causando un daño grave a este país. Escuchemos a continuación la acertada intervención de la senadora María Fernanda Cabal, quien hizo algunas denuncias respecto a lo que se ha convertido la JEP y de cómo están dirigiendo hoy en día ese tribunal burocrático que se suponía había sido creado para evitar la reincidencia de los criminales, así como para indemnizar a las víctimas y evitar la repetición de los delitos atroces. Todo ello, por supuesto, no existe al día de hoy en ese falso tribunal. Porque si algo lograron ustedes del Acuerdo de La Habana fue una burocracia inmensa para la izquierda, que parece que como no es capaz de sostenerse por sus propios medios, pues necesita vampirizar al Estado. Vaya a ver a quienes están en la JEP, vaya a ver a quienes están en la Comisión de la Verdad. O sea, la cueva para que el Estado, con la plata de las propias víctimas y de todos los idiotas colombianos, tengan trabajo permanente. Chéverísimo. Sí, les da risa. A mí no me da risa, a mí me da pesar. Porque esa burocracia es tan grande que ha debido servir es para reparar víctimas. No, necesitan el puestico o el puestazo, como son los jueces y magistrados de la JEP. ¿Es un esfuerzo? Claro que fue un esfuerzo. Nadie lo niega. Perdieron el plebiscito y no les importó, porque no les importa pasar por encima de la voluntad popular. Que el Estado se debe demorar 1500 años, tampoco les importa. Pero las FARC tampoco entregaron todos los bienes ni todo el dinero. No lo entregaron. Y seguirán las víctimas haciendo fila. Entonces, a mí no me disgusta este proyecto, presidente, porque creo que en lo que respecta a la fuerza pública, que ha sido siempre la que ha hecho el sacrificio en este país. Digo que la fuerza pública en este país tiene un nivel y una esencia superior a la de los demás seres humanos. Pone un sacrificio en sangre, un sacrificio en el bienestar físico, exponiendo sus ojos, sus piernas, y sigue la persecución mediática, y siguen las historias, como la historia del 6402, sin sustento. El único sustento, todas las ONGs que le lavan la cara a la extrema izquierda. Pero había que salir con una cifra, porque había que crear el mito para destruir a la fuerza pública. Y es que el artículo 53 y 54 de la JEP establecen que un miembro de la fuerza pública tiene que pagar 5 años de detención. 5 años de detención, cuando su proceso podía estar apenas en investigación en la fiscalía y de repente el fiscal hubiera pedido una medida de aseguramiento. O que estuviera en etapa de juicio y se hubiera pedido una medida de aseguramiento. O sea, aquí no existe la presunción de inocencia porque en el diseño de la norma, un vacío jurídico o una mala intención en 2 artículos donde se violan todas las convenciones de presunción de inocencia, derechos humanos, garantías judiciales, derecho a estar libre para llevar un proceso. No, los guerrilleros quedaron libres en el Congreso ganándose un sueldo, contando su verdad, y los miembros de la fuerza pública que tuvieran alguna investigación, así estuvieran en una etapa inicial, tenían que seguir privados de la libertad. Algunos gozaron de la domiciliaria. Por Dios, de verdad, es que el desequilibrio es obvio. Ese es un proyecto que debería pasar porque está vulnerando derechos fundamentales. No sé la JEP hasta cuántos años más va a llegar. Mire la tragedia de Justicia y Paz que logró desmovilizar paramilitarismo,
por lo menos algunos pagaron de 5 a 8 años, algo más devolvieron que lo que devolvieron las FARC, nunca suficiente porque la lavandería está allí, la lavandería de los paras, la lavandería de las FARC, la lavandería a través de empresas legales y de gente reconocida, pero al menos hubo algo de justicia transicional, como ahora se llama restaurativa, que es nada. Entonces, pienso que la verdad siempre la va a tener el que vivió su tragedia, va a ser muy difícil llegar a una verdad porque cada cual ve también la película desde lo que lo afectó o desde lo que le conviene. Y ahí hay que entender que cada uno tiene una perspectiva. Ojalá hubiéramos llegado a una verdad judicial no politizada, que eso es lo que me preocupa de la JEP cuando recibe a Macaco o recibe a Mancuso. Porque es que si usted habla 17 años en justicia y paz, caramba, qué imaginación, le faltó hablar después de 17 años. Listo, que sigan hablando, pero lo que es obvio es que lo que ellos quieren es su libertad, no la verdad, porque siempre terminan involucrando al uno, siempre metiendo el presidente Uribe, es como un libreto. Y así no van a encontrar la paz tampoco, porque esa no es la fórmula. Ahora decían que el ministro Uribe era Santos, que le endilgaran los falsos positivos a Santos. A Santos sí que lo ha protegido la izquierda, porque les dio lo que le pidieron. Lo que me parece es terriblemente torpe al amarrar a la fuerza pública para enfrentar semejante desafío narcotraficante. Porque es que para mí ya no hay rebeldes. Ese cuentico de Robin Hood, no, para mí nunca existió en muchos años. Nunca existió. Porque es muy fácil endilgarle al conflicto la violencia porque queda diluido. Cuando uno le dice a la persona, ¿quién asesinó a tu papá? Dice el conflicto. Víctimas del conflicto. No, uno fue víctima de las FARC o de los paras o de los dos o de los tres si está el ELN o de los cuatro si hay delincuencia común. No el conflicto. Conflicto es una palabra que se inventaron para diluir responsabilidades. Todavía nos falta mucho por aprender. No voy a desconocer que lo que hicieron, incluso con el senador de la calle, a quien respeto a pesar de las diferencias, fue un esfuerzo, sí, pero terminó politizado. Y todo lo que termina politizado genera más heridas y heridas que no se cierran. Pero ¿y el narcotráfico? Mientras sea negocio y seguirá siendo negocio, ¿será que va a permitir esa posibilidad? Entonces me gusta ese proyecto, me gusta lo que hace la fuerza pública, pero vamos a seguir generando una máquina de víctimas y mientras no exista una data que tenga una lógica desde el inicio de la denuncia hasta el final y no una data que además dice mentiras, porque aquí también hay falsas víctimas en la unidad de víctimas, presidente, y hay falsas víctimas de despojo y nadie investiga. Ni siquiera les importa que a quien se le reclame su predio sea víctima. Estás generando más victimización en un estado precario para administrar justicia. Ese es un desafío. Es un desafío demasiado grande. Y cederle a los grupos ilegales a través de esa promesa de impunidad va a terminar devorándose a este gobierno y la capacidad institucional de respuesta. Gracias, presidente.